Buenas tardes, hermanos. Oramos a nuestro Padre. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor, en que estamos a la luz de tu palabra, recibiendo tu enseñanza, recibiendo dirección de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, hacer la obra a la que tú nos has llamado. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados en esta hora. Bendice a nuestro hermano Balam Tolentino Salazar, que es el que va a impartir la enseñanza. Y bendice, Señor Todopoderoso, al equipo misionero que está en esta hora, Señor, en otros países, comunicando tu verdad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por tu dirección, por tu bendición, por tu enseñanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, Balam. Muy bien, muy buenas tardes. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta tarde. Gracias, Pastor Miguel, por la oración. Saludos a todos. Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca del camino de la salvación. Eso fue lo que me avisaron ya. Pero bueno, yo quiero comentarles que el estar haciendo el mensaje del Evangelio todos los días, que sea como un devocional, una disciplina, pues cuando alguien te pide compartir algo no es tan difícil, ya no se hace tan difícil, ¿no? Bueno, eso es como una experiencia personal. En el temario que hemos manejado en los entrenamientos, Camino a la Salvación de la lección 5. Yo sé que todos ustedes, incluyendo a los niños, adolescentes, jóvenes, han hecho el Camino a la Salvación en 5 minutos. Y está basado en Juan 14:6. Si quieres buscar conmigo Juan 14:6, por favor. Es como, digamos que es el resumen de todo lo que vemos en un entrenamiento para ir al campo y compartir con el necesitado. En todo el entrenamiento vemos desde el origen de la humanidad, cómo fue el hombre creado a imagen de Dios, los problemas, los 6 estados del no creyente, y cuando uno ya recibe a Cristo, las 7 bendiciones. Entonces, en Camino de Salvación, Camino de la Salvación, se resume todo el temario, todo, es como el medio del asunto, ¿no? Entonces, no sé si alguien nos ayuda a leer Juan 14. Leo Juan 14:6. Leo Juan 14:6. Dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así es. Y entonces, ¿qué es el camino de la salvación? Sencillamente es comunicar a otros una verdad que está ahí, que la recibimos a través de Cristo. En Cristo está Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Y esto precisamente cuando tú desarrollas el camino de la salvación, de hecho, me gustaría que leyéramos Hechos 16. Hechos 16 refiere al camino de la salvación. Hechos 16:17. ¿Qué nos dice? Si alguien nos ayuda, por favor. Dice así, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Así es, ahí dice, camino de la salvación. Cuando tú y yo anunciamos este mensaje, es un mensaje único. Por supuesto que hasta el reino de las tinieblas se da cuenta, ¿no? Todo el mundo se da cuenta porque es una verdad ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito del entrenamiento? Impregnarnos de Cristo, vestirnos de Cristo, salir al campo y compartir el mensaje, el camino de la salvación. En este pasaje vemos cómo aquí se está refiriendo a esto, ¿no? Entonces, camino de la salvación es mostrar que Jesús es el Cristo y como el Cristo
vino como rey, profeta y sacerdote. Eso es, porque yo no sé si tú has experimentado un entrenamiento y de repente al final de hacer el camino a la salvación 5 minutos hacemos la oración que enfatiza que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero creemos que ha venido como verdadero profeta que abrió un camino para encontrarnos con Dios. Verdadero rey que destruyó las obras del diablo. Verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado. En la antigüedad, perdón, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el orden del camino de la salvación. Dios creó los cielos y la tierra. Y al ser humano, ¿sí? Para vivir, ¿qué? Feliz con Dios. Para que tuviera una plenitud de vida el hombre. Génesis 1:11, Génesis 1:21. Génesis 1:11 dice que el árbol tiene que estar en la tierra para que tenga vida, conexión de vida, sencillamente. El pez tiene que estar en el agua para que tenga vida. Si retiramos al árbol de la tierra, se muere. Si retiramos al pez del agua, se muere. Pero cuando Dios hizo al ser humano, lo creó, se habló a sí mismo, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces lo crea a su imagen, le da bendición, le da un pacto. Entonces, esta es como la imagen original del ser humano. Imagen de Dios, bendición y comunión, ¿sí? Porque la comunión es el pacto que Dios le dio al ser humano. Pero aquí hay algo que también la Biblia nos muestra, ¿no? Génesis 3. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre se separara de Dios? La serpiente antigua, llamada Diablo, engañó al ser humano haciéndoles cometer pecado. Y el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Entonces ahí el hombre quiso arreglar esa situación. ¿Qué hizo? Tú lo puedes ver en Génesis 3. La Biblia dice que el hombre cosió hojas de higuera, pero usted y yo sabemos que esas hojas de higuera no duran, son más que desechables, ¿no? Si viene un viento un poco recio, se caen esas hojas. Imagínate cómo la escena, ¿no? El hombre tratando de arreglar la situación con Dios, cosiendo hojas de higuera. Ahora, puedes abrir un paréntesis ahí. Quiero enfatizar algo. Religión, toda la religión tiene que ver con el hombre intentando buscar a Dios. Eso es lo que es la religión. Pero evangelio, escucha bien, evangelio es Dios buscando al hombre. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. No es el hombre con Dios, es Dios con el hombre. ¿A través de quién vino a buscar lo que se había perdido? A través de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que se perdió? No dice ahí cuando, si tú lees ahí en los evangelios, cuando habla de Zaqueo, al final me llama la atención porque dice, y el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido, no dice así. ¿Qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió en el principio fue la imagen de Dios. Por eso Jesús el Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Nos devuelve nuevamente la imagen de Dios. Por eso todos los que hemos creído en Cristo hacemos énfasis en esto. Tenemos la imagen de Dios. Entonces, repito una vez más, religión es el hombre intentando buscar a Dios. Hay muchas religiones, miles, millones de religiones, pero evangelio solo es uno. El evangelio es Dios vino a buscar al ser humano, Dios vino a buscar al hombre. ¿A través de quién? A través de Jesús el Cristo, que es el camino de la salvación. Por eso al inicio leímos Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso fue muy enfático, esas palabras fueron muy directas que Jesús pronunció. Entonces, es importante entender, amados,
que cuando comunicamos el camino de la salvación, el énfasis es, y este es el evangelio, que Jesús el Cristo vino como que rey, profeta y sacerdote. ¿Qué hacía un rey? Usted y yo lo sabemos. Un rey legislaba, gobernaba, defendía a su pueblo, servía a su pueblo. Nuestro Cristo, como verdadero rey, nos defendió. ¿De quién? Nos liberó. ¿De quién? De la mano de Satanás, que nos engañó y nos esclavizó. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando nosotros hemos leído o hemos, de alguna manera, en disciplina, todos los días hacemos, es un devocional, llamarlo así, ¿no? El mensaje del Evangelio, usted pone los versículos que tienen que ver con el rey. ¿Cuáles son los versículos? Hebreos, ¿qué? 10. No, Hebreos, a ver, ¿alguien lo recuerda? Hebreos 2, 14 y 15. Eso. ¿Qué dice, hermanita, por favor? Gracias, hermana Caro. Por favor. no, Adelante, por favor. Si tienes el pasaje. Así que por Sí, cuanto sí, pastor. siga. Sí, ¿Lo puedo leer? Por favor. sí. Hebreos 2, Yo lo tengo 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está la palabra. Destruir. Por eso es que cuando tú haces el camino a la salvación, dices, y como rey, destruyó a Satanás. Tiene que ver que Jesús el Cristo es el solucionador de todos los problemas. Habla de, por supuesto, el énfasis es los problemas fundamentales que son diablo, pecado y separación. Entonces, como verdadero rey, ¿sí? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Por eso hubo reyes, ungieron esos tres oficios, rey, profeta y sacerdote, porque un día iba a venir el Cristo, iba a dar solución. Entonces, como rey destruyó a Satanás. Y como sacerdote, ¿cierto? Como sacerdote, perdonó nuestros pecados. ¿Qué hacía un sacerdote en la antigüedad? Mira, el sacerdote hablaba, digamos así, hablaba a Dios de lo que hablaba con los hombres. Es lo opuesto al profeta. ¿Qué hacía el profeta? El profeta hablaba con Dios y traía las palabras al pueblo. El sacerdote guiaba trayendo ese sacrificio cada año o cada tiempo para expiar los pecados del pueblo. Por eso entonces Cristo, nuestro Cristo, como verdadero sacerdote, se dio a sí mismo, derramando su sangre, ofreciendo su carne, su cuerpo, para solucionar el pecado del ser humano. Entonces, eso lo podemos ver, ¿no? Lo hacemos cada día. Hebreos, ¿alguien me recuerda la cita? Bueno, ya la sé, pero ¿alguien quiere participar diciendo la cita? Y leyéndola, por supuesto. Cuando decimos... Hebreos 2, 14, 15. Por ahí estaba hablando Carito, perdón, antes, pero creo que no tienes tu audio. Es Hebreos 9, 11 y 12. Correcto, así es, pastor. ¿Lo lees, por favor? Es Claro que sí. Hebreos. Leo Hebreos 9, 11 ¿Sí? y 12. Dice Así la es. palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está, amados. Como verdadero sacerdote solucionó el problema del pecado. Por eso es tan importante en el camino de salvación enfatizar que Jesús el Cristo vino como rey, como verdadero sacerdote y como verdadero profeta. Ahora, no sé si me observas, cuando aquí, mis manos, cuando Dios creó al hombre, le dio su imagen, lo bendijo y tenía comunión cara a cara. Pero cuando el hombre pecó, Dios le dio la espalda al hombre. Al darle la espalda al hombre, al ser humano, entonces los profetas tenían que hablar acá y traer las palabras ¿a dónde? Al pueblo. Porque Dios no convive con el pecado. Por eso entonces, ¿quién es el que nos abrió ese camino para volvernos a encontrar con el Padre? Jesús el Cristo, como verdadero profeta. Entonces, ¿cuál es el pasaje que leeríamos entonces? Hebreos, ¿qué? Hebreos 10, 19, 20. Por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gracias, así es, gracias, Pastor Miguel. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que aferrarnos a este mensaje, decir Jesús es el Cristo. Ahí está el Evangelio. Estoy creyendo, cuando digo Jesús es el Cristo, estoy creyendo que Él es mi verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Ahora, de inicio leímos Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el que nos abrió? ¿Por qué enfáticamente Jesús dijo camino, verdad y vida? Y no dijo él, yo soy la roca, yo soy el proveedor, aunque sí lo es. Yo soy la paz, aunque sí lo es. Pero en ese versículo 14:6 de Juan, él dijo, yo soy camino, verdad y vida. ¿Por qué? Porque estos describen los oficios del Cristo, de nuestro Cristo. Camino, como profeta, nos abrió un camino para encontrarnos con Dios. Verdad, lo opuesto a verdad es mentira. Vino a destruir las obras del padre de mentira. Por eso como rey, ¿cierto? Camino, verdad y vida. Lo opuesto a vida, amados, es muerte. La paga del pecado es muerte. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ahora te das cuenta por qué Él pronunció esto, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él está diciendo, yo soy el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Eso tiene que ver con lo que Él pronunció. Entonces, amados, entender esto, aferrarnos a este mensaje del camino de la salvación, tiene que ver mucho que creamos que Él es rey, profeta y sacerdote. Muchas veces cuando estamos en algún entrenamiento, a mí me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer la oración de aceptación? O sea, yo ya la hice un día, yo acepté a Jesús, pero enfáticamente, y el pastor Lee nos ha enseñado vez tras vez, que muchas veces aún estando en la congregación, no hemos entendido el Evangelio. Decimos, yo creo en Jesús, pero ¿cuál Jesús? Unos dicen, yo conozco a Jesús, pero ¿cuál Jesús? Yo conozco un Jesús que viene por aquí, por la casa. Él vende tamales, pero ese no es el Jesús. Ahí dice Jesús el Cristo. Cuando digo Jesús el Cristo estoy proclamando que Él vino como rey, profeta y sacerdote. Le sucedió a la mujer samaritana, Juan 4, cuando
tuvo ese encuentro con esa mujer, revelándose como el Cristo. Al final, cuando le dice todo lo que ella había vivido, ella dice, me parece que tú eres profeta. Y al final termina diciendo ella, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y de una vez ahí se encuentra con él. Esa mujer salió dejando su necesidad, porque hoy en día pasa mucho esto, ¿no? De que hacen campañas o algunos eventos y ponen un eslogan como, ven, Dios quiere sanarte. Pero déjame decirte algo, lo correcto sería, Dios quiere salvarte. Porque de qué nos sirve que nos sane y vamos a seguir igual, ¿no? Pero cuando entendemos el evangelio, ya no somos iguales. Entonces esta mujer dice que primero estaba enfocada en su necesidad, quería agua, pero Jesús le estaba ofreciendo agua viva y tú sabes la historia. Pero en el versículo 4:28, Juan 4:28 dice que dejando su cántaro, se fue corriendo, porque dejando su cántaro, dejó a un lado su necesidad. Hoy en día muchos vienen por una necesidad material y casi todos en algún momento, pero lo que nos estamos aprendiendo con este mensaje es que Dios nos ofrece algo que nadie nos puede ofrecer. Muchos dicen, yo quisiera un carro, Señor, si tú me das un carro, si tú me das una casa. Trabaja para que lo obtengas. Trabajemos más, ¿no? Esas son cosas que se pueden obtener, las podemos obtener, pero la salvación nadie nos la puede dar, sino solo Cristo. Por eso enfáticamente decimos, solo Cristo. Nadie más te puede dar eso. Y quiero terminar con un pasaje, porque tengo pocos minutos. Bueno, esta mujer no conocía nada, pero había uno en la iglesia que sí conocía y se llama Apolos. Y yo cuando leo esta parte, me queda impactado, ¿no? Por toda esa historia. Y es corta la historia. Es Hechos 18, 24 al 27. Este hombre se encontró con el camino de la salvación. De hecho, así dice en el original. Así dice. 18, 24. 18, 24. Muy bien. Al 27, por favor. 24 al 27, por favor. Gracias. Del capítulo 18. Llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar... Paramos un poquito ahí y ahorita lees el siguiente. Gracias, pastor José Daniel. Gracias. Bueno, este Apolos no era alguien que no sabía, era alguien que estaba dentro de la congregación enseñando, dentro de las sinagogas enseñando. Ahí lo describe. Dice de dónde es, natural de Alejandría. Dice cómo era, elocuente, poderoso en las escrituras. Conocía la palabra del Señor. Sabía lo que estaba diciendo. Pero también hay una característica ahí. Dice, solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué hablaba Juan? Hablaba del arrepentimiento, ¿cierto? Por supuesto, del bautismo, ¿no? Que se bautizaran. Y ahí nos deja bien claro algo. El bautismo no salva, el que salva es Jesucristo. Ahora, bautismo sencillamente es la proclamación de que Jesucristo es el Rey. Porque cuando Jesús desciende para ser bautizado, le dice a Juan, bautízame. Le dice, ¿cómo vienes tú a pedirme eso? Sería al revés, que tú me bautices a mí. Jesús le dice, hazlo así porque así conviene. Descienden ambos al agua, Juan bautiza a Jesús y se abre el cielo. Se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. El mismo Espíritu Santo ungiendo a Jesús. En la antigüedad, ¿cómo ungieron a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes? Con un cuerno, con aceite, ¿cierto? Pero ahora Jesús, el Hijo del Dios viviente, no necesitó aceite, sino el mismo Espíritu Santo se posó sobre su cabeza en forma de paloma,
ungiéndole. Por eso él cuando sale de ahí, va al templo y lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido como rey, profeta y sacerdote. Entonces, se abre el cielo, Dios deja oír su voz diciendo, este es mi hijo amado. Este es el Cristo, este es el Salvador. Eso es lo que hace énfasis ahí. Pero entonces Apolos, regresando a Apolos, él solo conocía el bautismo de Juan. Pero dice que cuando lo escuchan, Priscila y Aquila le exponen más exactamente, y en otra versión dice, más exactamente el camino de la salvación. Ahora sí, Pastor José Daniel, continúas, por favor. Muy bien, pastor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. No hay otro mensaje, amados. Proclamar, creer con todo el corazón que Jesús es el Cristo, tiene que ver con esto, que nos enseña el camino de la salvación. Como rey, Cristo como rey, profeta y sacerdote. Y ahí está claro. Entonces, Juan 20, 30, 31 dice que el propósito del libro es que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿qué es creer que Jesús es el Cristo? Cuando mostramos el camino de la salvación en el campo, cuando compartimos esto al campo, le estamos diciendo a las personas que crean que Cristo ha venido como verdadero rey, profeta y sacerdote. Y eso es lo que hacemos, amado, cuando hay un momento de compartir los 5 minutos del camino de la salvación y después salir al campo, hay una cosecha, Cuando los discípulos escuchan la voz del buen pastor, se desata un río de salvación. Entonces, eso yo creo que es no solo para México, no solo para Colombia, para Uruguay, para Ecuador, para todos los que de alguna manera están vinculándose al ministerio, al mensaje, sino yo creo que es para las 237 naciones. Evangelización mundial, solo Cristo. Por eso enfatizamos esto, solo Cristo. Y el mensaje de los 5 minutos, yo sé que yo creo que no hay uno que no sepa hacer el mensaje del camino de la salvación. Entonces seguimos aferrándonos a ese mensaje y por último quiero que vayan conmigo a Primera de Juan 5:1 y lo leemos, por favor. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Sí, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. así es. Amén. Eso es. Todo aquel que cree que Él es el Cristo. Y creer que Jesús es el Cristo, es decir, Cristo es mi rey, sacerdote y profeta. Hagamos una oración juntos. Les voy a guiar y oremos juntos. Dios, muchas gracias por la bendición que nos das, por tu mensaje. Abrimos nuestro corazón y proclamamos que Jesús es el Cristo, que como verdadero profeta abrió un camino para encontrar a Dios. Como verdadero rey destruyó las obras del diablo, liberándome de la mano de Satanás que me engañó y me esclavizó. Y como sacerdote se presentó a sí mismo, su cuerpo, su sangre, para perdón, solucionando el problema del pecado. Ahora somos hijos de Dios, creemos en tu herencia, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amados, ese es el camino de la salvación. Bueno, que Dios los bendiga, es un gusto poder
poder compartir este momento con ustedes. Bendiciones. Samori. Balam. Pastor Balam. Forum. Ah, sí, ok. Vamos a hacer foro. Gracias. Vamos a hacer foro con, no sé, 3 personas que quieran, pastores que estén por ahí, que quieran compartir este tiempo de foro, por favor. Adelante, Carito. Yo, pastor. Buenas tardes. Bueno, pastor, esto es bien importante y creo que esto nos ha direccionado a un evangelio o al evangelio verdadero, al único evangelio que debimos de haber conocido, ¿no? Que es una bendición saber que Jesús es el Cristo y entendernos no solamente en la mente, sino también en el corazón. Creo que no solamente es razonar que Jesús es el Cristo, sino conocerlo desde tu corazón y entender que únicamente a través de él es que podíamos ser salvos. Y todas las cosas que teníamos por tesoros, todos los conocimientos humanos, todo lo que habíamos aprendido anteriormente, cuando lo entiendes en tu corazón que Jesús es el Cristo y que no hay otro nombre, ¿verdad? Más que el nombre de Cristo y que es el Salvador, entonces es cuando entiendes el verdadero valor. Es importante entender y también enseñar a los demás a qué realmente vino Jesús, ¿sí? Cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que Jesús es el Cristo, creo que la religiosidad con la que veníamos trabajando y con la que nos veníamos manejando se echa por tierra, porque cuando entiendes que Jesús es el Cristo, puedes verlo claramente en toda la escritura. Ya cuando lees, puedes verlo y sentirlo y plasmarlo. Y de esa manera puedes enseñarlo a las demás personas. Cuando nosotros, ahora entiendo al pastor Pablo Lee cuando nos dice que nosotros debemos entender primeramente el evangelio para poderlo hacer, porque si nosotros no nos ha quedado claro todavía en nuestro corazón, no lo vamos a poder plasmar allá afuera, enseñar y transmitir como es. Wow. Gracias. A mí me impacta muchísimo porque esto me ha enseñado todos los conceptos que yo tenía de la religión. Entonces, para mí es un tesoro, wow, enorme. Eso es lo que me ha impactado muchísimo. Wow. Gracias. Sí. Gracias. Y muchos dicen, tienes que cambiar de mentalidad. No, es cambiar de mente. Y tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Cuando De Cristo. Amén. Muy bien, amén. gracias. ¿Alguien Sí, más, pastor. por favor? Sí. Buenas tardes, pastor Balán, Dios le bendiga. Adelante. Quisiera decir 3 cosas que escuché de lo que usted nos estaba recordando o enseñando. Lo primero, lo que está en Hechos 16, 17, que aún los demonios dan testimonio cuando nosotros estamos impregnados de Cristo, los demonios. Segundo, a través de las hojas de higuera representa las religiones diferentes como queremos encontrar a Cristo. Y no es así que encontramos a Cristo. Y tercero, que el evangelio verdadero es Dios buscando al hombre y la religión es el hombre queriendo buscar a Dios. Un abrazo. Gracias, pastor. Gracias. Muy bien. Wow, sí, de hecho, Génesis 3:21 dice que Dios los vistió de pieles. Al verlos así, ¿y de dónde sacó las pieles? Tuvo que haber un sacrificio para sacar esas pieles de un sacrificio de sangre. proveer al ser humano. Desde ahí se anunciaba que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio de Cristo. Génesis 3:21 habla de que Dios los vistió de pieles. Gracias, pastor. Desde Santa Marta, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos quiera compartir su foro? Con toda Buenas tardes, mis pastores. Quisiera tocar el tema de los rangos que nos muestra el mensaje de salvación como Cristo como Rey,
como sacerdote y como profeta. En los términos de América Latina, nosotros, la cultura nuestra, o digamos la religión en la que nosotros nos formamos, esos términos no aplicaban, porque por lo menos nosotros no venimos de descendencia de reyes, como tiene por lo menos Europa. Sacerdote, teníamos un concepto de sacerdote, pero totalmente equivocado. Era un concepto religioso. Y lo mismo profeta, el término de que alguien sea profeta tampoco en nuestros medios no era muy claro, porque profeta en la cultura hebrea, para los judíos, profeta sí es alguien. Entonces, cuando uno empieza a interactuar con personas de una tradición católica y empieza uno a explicarles lo que significa Cristo y los tres rangos que el Padre le da como rey, profeta y sacerdote, se amplía, se rompe. Es como si el Espíritu Santo trabaja de una manera poderosa y empieza la persona a entender que solamente hay un solo rey, que solamente que la intervención como sacerdote, él es el único que la pudo lograr, porque al final está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y como profeta, pues anunciar. Entonces, alimenta uno en 5 minutos, mis amados, 5 o 10 minutos, alimenta mucho a una persona que logra abrir el corazón y querer aprender el mensaje de la salvación. Amén. Dios los bendiga. Wow. Gracias. Pues les parece que oramos juntos y después le podemos pedir al hermano Víctor Molina que nos pida en oración y ya le dejamos lugar a la pastora. Oramos juntos un tiempo así como el pastor Lino nos ha instruido. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por Cristo, por revelarnos a Cristo, por poder vivir en nuestro corazón, Señor, el Evangelio de verdad, el camino de la salvación. Pero que cada día podamos aprender, Señor, podamos enseñarlo en el campo a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Era juntos y luego que orara Pastor Víctor, pero ya oró, ¿verdad? Samoni, todo bien.